Los amantes del infierno. Leyenda de la época colonial. Aquel joven caballero español cuya vida disipada era de todos conocida, solo vivía para disfrutar del vino y de las relaciones carnales. Salía cada mañana en busca de alguien con quien saciar su sed de amor. En su desenfreno lo había probado todo, o casi todo: sadismo, masoquismo. Había tenido relaciones con animales, hombres y mujeres, ancianos y no tan ancianos. Sus amantes habían sido de todas las razas posibles, y ahora estaba a punto de cruzar la última frontera. El amigo de un amigo le informó de que alguien le ayudaría, por muy poco dinero, a gozar de un placer al que muy pocos tenían acceso y que estaba destinado solamente para quienes no solo se conformaban con los placeres mundanos, sino que querían experiencias más especiales. Sin dudarlo mucho, acudió puntual a la cita en el antro de mala muerte, donde ya lo esperaba impaciente un misterioso caballero de elegante presencia, que le ofreció una gran copa de vino que le hizo perder los sentidos. Al paso de mucho tiempo, se encontró solo en una casona a las afueras de la Fraza de la ciudad virreinal. Estaba en medio de un gran salón, frente a una hermosa puerta de labrado refinado que daba a un recinto alumbrado con la vacilante luz de un candelero. Cuando por fin entró en el recinto, oscuro y siniestro, sintió que se le erizaba la piel. ¿Excitación? ¿Miedo? No lo sabía, pero la experiencia que estaba a punto de vivir bien merecía la pena. Cuando se tumbó sobre la mullida cama de terciopelo rojo, esta de pronto se convirtió en una fría lápida de cementerio. Pero eso era lo de menos. Él se encontraba verdaderamente excitado, fuera de sí, y esperando la aparición de su amante en turno, sin imaginar siquiera, ni por error, que no era un amante sino 4 amantes. Muy tarde se percató de que las paredes del recinto se transformaban en tumbas y grotescos árboles, y que de las sombras emanaban 4 seres que asomaron por las 4 esquinas de la tumba en que se había convertido el lecho en que estaba acostado. Descarnados y harapientos, uno de ellos incluso a pedazos putrefactos que se caían constantemente, los espantosos espectros acercaron sus manos al cuerpo del desgraciado libidinoso que se encontraba paralizado de miedo. Tenía que ser una broma. Incapaz de gritar, notó cómo el asco invadía su garganta y atenazaba su corazón, cuando sintió la lengua pútrida y pestilente que se hundía entre sus labios, dejándole escurrir por las comisuras una baba nauseabunda colmada de asquerosos gusanos. Al punto de la locura entre bruma, recordó cómo su amigo le preguntó si había probado hacer el amor con un difunto. Tentadora idea, pero no contaba con que el cadáver en cuestión oliera tan mal, ni con el hecho de que no fuera 1 sino 4, ni esperaba tampoco que se movieran. Completamente trastornado, pidió ayuda, pero en aquel cementerio nadie podía escuchar sus desgarradores gritos y lamentaciones. Cuando por fin su corazón falló, se alcanzó a preguntar a sí mismo si le dejarían entrar en el cielo sin confesar su horrible pecado mortal. Cuenta la leyenda que a la mañana siguiente los sepultureros y visitantes tempraneros del cementerio descubrieron los restos sobre una tumba completamente desnudos y con las huellas de haber participado en una gran y desenfrenada reunión carnal que formaron en conjunto 2 esqueletos de hombre y 2 de mujer entrelazados al cuerpo cadavérico del infortunado amante infernal. Cuenta la leyenda que por las noches se escucharon por muchos años en aquel campo santo los gritos desesperados de aquel desgraciado pidiendo ayuda, clemencia y perdón al cielo por haberse dejado llevar por sus bajas pasiones. La medalla de oro.
Corría la mitad del siglo XVII cuando cuentan que un criollo se enamoró de la mujer más bella del barrio de Tacuba. Sus intentos por cortejarla no funcionaron con ella hasta que un día se encontró en la calle a la mujer llorando. «¿Qué te ocurre?» «Calla, no me ocurre nada. Solo son caprichos de una mujer. Es una tontería, vete». El hombre vio en aquella situación una oportunidad para ganarse su tan preciado amor y le siguió insistiendo. «Anda, dime, ¿quieres saber qué me ocurre? Ayer fue el día de los difuntos y fui con mi madre a honrar a los muertos a la iglesia, y mi vista se fue hacia algo que brillaba, algo precioso. En el regazo de la Virgen de los Remedios estaba la medalla de oro más bonita que he visto en mi vida. Era mágica, era preciosa. Me quedé prendida de ella, pero no podía ser mía. De noche tuve una pesadilla. Me vi a mí misma paseándome coqueta con la medalla de oro alrededor del cuello. Lucía radiante, estaba hermosa, pero una cara malévola me miraba al espejo y decía: «Nunca, nunca será tuya, nunca». Y es por eso por lo que lloro, porque nunca podré tener aquella medalla de oro. «Pero esa medalla de oro es de Nuestra Señora. Yo no puedo hacer nada para conseguirla. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Tenía razón. Nunca será mía, nunca». El hombre no vio más remedio y decidió ir aquella misma noche a robar la medalla de oro a la iglesia. Era medianoche y no había nadie. Las calles estaban desiertas, lo que daba todo un aspecto lúgubre. Cogió aire y se aproximó a la iglesia. Venía luz de adentro, estaba abierta. Entró y lo primero que vio fue a la Virgen en su capilla mirando hacia la cúpula de la iglesia, mirando a la bóveda celeste. Sintió miedo, no miedo a lo desconocido, sintió miedo por un peligro presente en esa iglesia, un peligro que no se podía ver, pero se podía intuir. Procuró no mirar directamente a la Virgen. Se fue acercando lentamente hasta que se paró enfrente de ella. Ahí estaba la medalla, al alcance de su mano. Cerró los ojos y aproximó su mano hasta que dio con la medalla. La agarró fuertemente y no abrió los ojos. Se dio la vuelta y abrió los ojos. Alrededor suyo estaban todas las gárgolas, todas las imágenes de santos, todos los cuadros, todas las estatuas de la iglesia, mirándole directamente a él, mirándole con cara de ira. El hombre no lo pudo soportar. Al día siguiente la mujer se despertó y se encontró la medalla ensangrentada en su almohada. Cuentan los que saben que el hombre se volvió loco y se quitó la vida, y que la mujer se murió a los pocos días devorada por los lobos, y cuenta la leyenda que todas las noches en aquellos rumbos se ve a una mujer perseguida por los lobos. Aquella mujer que como castigo por su osadía es perseguida todas las noches por los lobos, aún después de haber muerto. Leyenda: cómo ahorcaron a un difunto. El domingo 7 de marzo de 1649, los vecinos de la Nueva España que transitaban por las calles del Reloj y delante de las casas arzobispales situadas entonces en la que es hoy primera calle de la Moneda, esquina sur-este, con la del licenciado Verdad, como a las 11 horas de la mañana, presenciaban admirados un espectáculo muy frecuente en aquella época, pero raro por sus circunstancias especiales, del que vamos a recordar. Cabalgando en una mula de albarda, con un indio en las ancas de la mula que lo sostenía para que no cayese, iba el cadáver de un portugués, y al son de trompeta y voz de pregonero se hacía público el delito que había cometido en vida. «Sepan los habitantes y estantes de esta Ciudad de México», gritaba el pregonero, «cómo hoy a las 7 horas de la mañana, mientras oían misa los presos de la cárcel de Corte, este hombre que había quedado en la enfermería a excusas de que estaba malo y que se hallaba ahí preso por haber asesinado a un alguacil del pueblo de Iztapalapan,
En el ínterin que los dichos presos oían la dicha misa, se bajó a las secretas y se ahorcó, o sin que nadie lo viese ni lo sospechara. Aquí el pregonero tomó aliento y con la misma voz que antes continuó. Acabada la misa y buscándolo los carceleros, lo encontraron como se ha dicho. Diose cuenta a los alcaldes de corte y hecha averiguación de que ninguna persona lo había ayudado ni aconsejado a consumar en sí mismo tan temerario delito. Se pidió licencia al arzobispado para ejecutar en él la pena capital a que había sido condenado por el homicidio del alguacil de Iztapalapan, pues sin esa licencia no se le podía ejecutar. Por ser hoy día del santo doctor Tomás de Aquino y Domingo, además, y visto los autos, concedió el permiso la autoridad eclesiástica y la justicia ordena que hoy sea ahorcado el difunto en la plaza mayor de esta ciudad, para que sirva de escarmiento y de ejemplo. Poco a poco el número de los vecinos curiosos que seguían al cadáver creció mucho por la extrañeza del suceso, pues sabían ellos y habían visto a menudo que cuando la Santa Inquisición relajaba a los reos, eran quemados en efigie si estaban ausentes, o sus huesos desenterrados si habían muerto, pero que la justicia del orden común lo hiciera en un difunto no era cosa que se repitiera con frecuencia. Después del paseo por las calles, la comitiva y el portugués, dijo su cuerpo inanimado, hizo alto en la plaza mayor y al difunto la ahorcaron frente al Real Palacio, en el sitio en que se elevaba la picota pública, ajustándose a las propias ceremonias con que se ahorcaban a los vivos. Excepción hecha de no llevarle al Cristo crucificado llamado Señor de la Misericordia, que siempre acompañaba en las ejecuciones a los reos que no fueran suicidas o impenitentes como lo había sido el pobre portugués. Dejaron colgado el cadáver muchas horas y como desde la mañana de aquel día se levantó un aire tempestuoso y mucho polvo que arrancaban los tejados, levantaban los mantos y las faldas de las mujeres, las capas de los hombres que arrebataban sombreros, ropas fendidas en las azoteas, que cerraba y abría las puertas de ventanas, balcones y zaguanes, que hacía volar las sombras de petates de los puestos de la plaza, que silbaba a veces iracundo y a veces quejumbroso, que en fin era tan fuerte que habían instantes en que se tocaban solas y lúgubremente las campanas de las torres de los templos y de los monasterios. Todos los vecinos espantados atribuyeron el huracán que soplaba y el polvo que se remolinaba en las calles y plazuelas al crimen perpetrado por el portugués en el alguacil de Iztapalapan y en su propia persona. Y como era domingo, los muchachos de la ciudad se alteraron en sus juegos, y oyendo las consejas que se contaban en sus casas, dieron y tomaron en que era el mismísimo demonio el portugués suicida, y con tan demoníaca idea fueron gritando y pregonando por las calles hasta llegar a la plaza mayor, y aquí le hacían cruces al cadáver del ahorcado, diciendo que era el diablo, y que por él rugía el viento y rabiaba el polvo en furiosos remolinos. No contentos los muchachos con ponerle cruces con los dedos y apedillarle como quedaba dicho, le estuvieron apedreando por gran rato, hasta que bajaron los ministros de la justicia al cuerpo de aquel desgraciado portugués, tan bárbaramente escarnecido, y lo condujeron a la albarrada de San Lázaro, donde lo arrojaron en las aguas pestilentes de la laguna de los Patos. El cronista don Gregorio Martín de Guijo, quien es el autor del relato que hemos hecho, lo cierra con estas cristianas palabras: Dios no dé muerte con que lo conozcamos.